que no van a recomendar vitacilina, pomada de la campana, todas estas cosas, mejor que la mamá compre una cremita buena para la piel y que eso le unte al crío, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí les hago como una correlación entre una tópica y una de contacto, que realmente la dermatitis del contacto es una dermatitis 100% alérgica. Ya dijimos que la tópica es multifactorial, que sí responde a causas alérgicas y de hipersensibilidad 1 y 4, pero la dermatitis de contacto es 100% alérgica. O sea, aparecen pápulas, vesículas, pústulas, costras asociado al sitio de contacto con esto que le está generando como alguna respuesta, como alguna irritación. En México, las dermatitis de contacto más frecuentes, pues es usualmente en el dorso de la mano. Lo más frecuente es, por ejemplo, les ponen el caso a veces de un paciente que tiene pápulas, huellas de rascado, prurito intenso y eritema alrededor del ombligo. Y tú piensas que si a lo mejor pudiera ser sarna, cómo se llama esto? Se me fue, o sea, sí, es sarna, pero ay, se me fue la palabra otra, el nombre de la sarna, escabiasis. Escabiasis, porque muchas gracias, escabiasis, tienes lesiones periumbilicales y resulta que el diagnóstico es alergia al níquel. El níquel es la sustancia con la que recubren todas las hebillas de los cinturones. Entonces, el níquel es sumamente alérgico en la piel y eso causa que alrededor del ombligo pueden llegar a tener pápulas, pequeñas pustulitas, prurito intenso, ¿ok? Y eso es alergia al níquel, que es un tipo de dermatitis por contacto. Otra dermatitis por contacto, pues puede llegar a ser al látex, a algunos talcos, la dermatitis por contacto a algunos perfumes, la dermatitis por contacto a algunos fijadores de cabello, shampoos, cremas. Es decir, puede ser a cualquier cosa, pero esto se da ante el contacto con esa sustancia. Aretes, el cobre, ¿no? El cobre con el que casi todos los aretes, así como sencillitos, son de cobre y los recubren como con níquel, justamente para que se vean plateados. Entonces, justo la alergia que te dan los aretes es muy similar a la alergia que les contaba de la hebilla del cinturón. Es una alergia al níquel o al cobre, pero el cobre es poco alergénico. De hecho, el cobre no es alergénico. Lo que te da alergia es el material con el que recubren el cobre, ¿ok? Ujú. Bisutería, un montón de cosas puedes hacer alergia por contacto, ¿sale? El tratamiento, pues, es quitar la sustancia, ¿ok? Acuérdense que todo lo que son dermatitis, todos los brotes de contacto o los brotes de atopia se tratan con esteroides de baja potencia, como la desonida durante 3 días y se suspende, ¿ok? Ahora, ya dermatitis del pañal, pues está bien fácil. La dermatitis del pañal es una inflamación en el área del pañal, obviamente, pero por muchos factores de riesgo. El pH, la presión, la fricción, la presencia de orina, la presencia de enzimas asociadas a las heces fecales, la sobremaceración, o sea, que el tejido esté constantemente húmedo y algunas veces el material del pañal. Quiero decirles que la dermatitis del pañal no es por el material del pañal. Un niño con una piel así normal puede usar el pañal más chafa del mundo y no le va a dar dermatitis del pañal. Lo que hace que se genere dermatitis del pañal es estos factores, el pH de la orina, el pH de las heces. El pH de las heces hace que se irriten horrible las nalguitas. La fricción, la humedad, el material, el tejido el tipo de pañal, que hay algunos pañales que tienen como una recubierta de algodón, hay otros pañales que son todos sintéticos. Entonces, pues obviamente son muchos los factores, pero no quiere decir que sea el pañal más chafa. Incluso el pañal más chafa del mundo puede ser que a un niño le caiga a todito dar, ¿ok? E incluso el pañal más caro que se les puede ocurrir puede ser que a un niño le haga mucho daño. Entonces, la dermatitis irritativa suele ser en W en las niñas y en los niños pues suele estar también en las ingles, en el pubis y en los testiculitos o en el escroto. Es más frecuente en las niñas que en los niños y pues se asocia a muchos factores de riesgo cutáneos, ¿ok? A muchos factores, es multifactorial, ¿sale? Ahora, usualmente se manifiesta por lesiones eritematosas, completamente erosionadas, ulceradas incluso. Debe de doler muchísimo porque pues imagínense, la piel está completamente expuesta.
Y con cada cambio de pañal, pues obviamente las heces, la pipí, el cambio de pañal y el roce con el material del pañal, pues obviamente genera mucha molestia y mucho dolor, ¿ok? En algunas ocasiones, pues nosotros sabemos que tenemos cándida en la piel y estafilococo, razón por la cual esto se puede llegar a infectar por cándida o por estafilococo, y cuando se infecta por cándida o por hongos aparecen lesiones satélites. No sé si les puse foto, creo que no. Pero las lesiones satélites, hagan de cuenta que son como lesiones eritematosas circunscritas alrededor de la zona principal de la lesión, hagan de cuenta que algo así. Normalmente cuando vemos esto en una dermatitis del pañal está más asociada a una infección por cándida. Entonces, pues le tenemos que dar tratamiento para la cándida y tratamiento para la dermatitis. Una dermatitis del pañal así como esta es súper difícil de tratar, o sea, de verdad que súper difícil de tratar. La guía de práctica clínica te dice que pues hay lesiones en las áreas de pañal, si tienes evolución de menos de 7 días, ves qué tipo de lesiones es, y la guía de práctica clínica te dice, si tiene lesiones satélite, debes utilizar azoles tópicos, o sea, miconazol principalmente o nistatina, ¿ok? Pero principalmente miconazol. Esto es en el caso en el que tengas lesiones satélite. Si las lesiones son de tipo W, como ya lo vimos, irritativas, pues cambio de pañal frecuente, incluso cada hora o cada 2 horas. Agüita y jabón, no toallitas húmedas o las water wipes, que pues son toallitas de agua, literal. Aplicación de pastas de barrera, que ya dijimos que las pastas de barrera es el óxido de zinc, y aplicación de cremas lubricantes, pero aquí sí hay que tener mucho cuidado con qué crema damos, porque si esto de aquí le pongo una crema que tenga la más mínimo factor irritativo, van a sentir que les arde hasta el cerebro, ¿ok? Entonces, pues aquí sí somos muy, muy, muy cautelosos con las cremas que utilizamos, ¿ok? Y cuando ya tiene otro tipo de lesiones, pues te dice referir al segundo nivel de atención, ¿ok? Normalmente en los niños con una gran lesión por dermatitis del pañal, solemos cambiar el pañal de forma muy frecuente, tratar de conseguir pañales lo más biodegradables o lo más como nobles posibles, no toallitas húmedas, a menos de que puedas comprar las water wipes, pero a ver, son caras y es toallita con agua, literal. Entonces, las toallitas húmedas las cambiamos y preferimos usar algodón con agua. ¿Qué otra cosa? Dentro de las cremas, lo mismo, nos vamos a las más sencillas asociadas a dermatitis como muy parecidas a las atópicas. Barrera, utilizamos óxido de zinc. Y ya en casos muy graves, la verdad es cuando ya nos vamos al Cicalfat, nos vamos al Aquaphor, al Miconazol. Utilizamos ya una serie de cremas como unas mezclas ahí que hacemos con la finalidad de mejorar un poquito las lesiones, pero les prometo que el mejor tratamiento es quitarle el pañal y mantenerle la cola al aire, ¿ok? Para que estas lesiones se sequen. Normalmente la dermatitis del pañal remite como a los 12 meses de edad, ¿ok? En la dermatitis del pañal no usamos esteroides, para nadita. Y bueno, vamos a ver algunas preguntitas. Les voy a dejar que se inscriban. Nada más el uso del pañal reutilizable, pañal de tela, ¿no? O sea, pañal de tela, sí, pero es una chinga. O sea, el pañal de tela, la verdad es que sí, pero sí, pues lo que la mamá quiera. O sea, la verdad es que si la mamá te dice, a mí me gustan los pañales de tela, pues adelante. Hay que lavarlos con jabones especiales. Tenemos que tener una técnica de higiene muy especial para el pañal de tela, pero sí es mejor incluso que el otro pañal cuando estamos ante casos de dermatitis del pañal. ¿Ok? Sí, sí podemos utilizar los ecológicos. Este, mm, Solo que son como muy estorbosones. Yo no soy tan fan, pero hay mamás que les encantan. ¿Ok? Sí. Pero bueno, cuando tengan un caso feo de dermatitis del pañal, acuérdense, cada vez que el bebé haga pipí o popó, le quiten el pañal inmediatamente, o sea, de que a los segundos, en cuanto termine de hacer caquita, va para afuera pañal. El mejor remedio es lavar la colita con agua y jabón. ¿Ok? Literalmente en la llave, cuando eres mamá se te quita el asco, o sea, te cagan encima y te da igual, o sea, da igual.
Entonces, pues lavas la colita en el lavadero, o sea, en las manos, donde te lavas las manos, la colita con cada pipí, popó, le lavas la colita con agua y jabón, lo secas muy bien. Y pues nada más. ¿Cuál es el promedio de cambios de pañal que deberías hacer en un día? ¿En un niño normal? O sea, en un niño de más de, de más de 5 días de vida, y digo más de 5 días de vida porque el primer día de vida cambias 1 a 2 pañales. El segundo día de vida, 3 a 4 pañales, 2 a 3 pañales. El tercer día de vida, 3 a 4 pañales, y a partir del cuarto día de vida cambias hasta 5 pañales. Y ya de ahí para el real, pues la verdad es que sí son bien cagones. O sea, puedes llegar a cambiar hasta 12 pañales en un día, hasta 12. Este, muchos. Hay mamás como que muy, así muy intensas, que el niño se hace pipí y vámonos, le cambian el pañal. Y la verdad es que vemos otras mamás que decimos, ya que le pese, ¿no? O sea, ya que esté el pañal, no, no es cierto. Pero ya que esté un poquito más mojadito, o sea, en promedio, los primeros 3 meses de vida cambias entre 8 y 12 pañales al día. Y ya de ahí le vas bajando poquito a la intensidad, la verdad. Yo ahorita le cambio pañal a Leo ya hasta que le arrastra, la neta. Este, mm, pero sí, cuando se hace popó y Leo todo así mugroso. Leo todo mugroso. No, no es cierto. Pero ya es que ya está dejando, el mío ya está dejando el pañal, pero sí, entre 8 y 12. Ya hacia los 8 o 9 meses ya no cambias tantos, como unos 5, 6, más o menos. Toallitas, con toallitas de cloro, no, pues sí, de tener bien limpia la colichi ese bebé. Hay bebés que son resistentes a todo, ¿eh? Hay bebés que no les da dermatitis con nada. Si les untes lo que sea, no les pasa nada. La verdad es que el mío así fue. Nunca hizo dermatitis. Bueno, es que al mío le dio de todo. La neta no puede ser un buen parámetro, pero al menos nunca tuvo dermatitis el pene. Este, jabones especiales. Va a depender. Si la mamá es súper mega picky, dale el jabón más costoso del mundo. O sea, dile así de que un Isdin, un Bioderma. Si la mamá es como nosotros, ser humano normal, el Dove es excelente, Dove neutro es excelente. Mustela, excelente también. Cualquiera de Cetaphil, me encanta, me encanta, me encanta. Cetaphil, jabón, me gusta mucho. Y ya después de los 8 o 10 meses que se arrastran en todos lados, la verdad es que con que los bañes es más que suficiente. O sea, ya no importa tanto qué jabón uses. Cuando son menos de 6 meses, sí importa el jaboncito, ya después da completamente igual, siempre y cuando no uses jabonzote o detergente. Pero la verdad es que tampoco crean que las marcas tienen mucha, o sea, pues obviamente la mercadotecnia es fuerte, ¿eh? Pero ay, la verdad es que mientras uno tenga una higiene adecuada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Ves a los niños comiendo gusanos? ¿Tú crees que les va a pasar algo por untarse una crema rara? Eso sí, Barmisil, la verdad es que no, por nada del mundo. Muy bien, vamos a las preguntas. Colas al aire. Me dan vida sus nombres. Muy bien. Lactante de 8 meses es atendida en consulta por dermatosis. Antecedente gastroenteritis. Hace 3 días, lesión dérmica localizada en el área del pañal. Las lesiones se caracterizan por eritema, pápulas, satélite, centro descamativo, bordes eritematosos y ulceraciones. La sintomatología de este paciente se explica por contacto prolongado con orina y heces, por infecciones bacterianas, por alergia al material del pañal o por reacción de hipersensibilidad. ¿Qué creen que sea la razón por la cual tenga lesiones satélites o más bien una dermatitis del pañal? ¿Por qué creen que tenga dermatitis del pañal? Se fueron con la finta. La verdad es que esta sí se las puse un poco difícil. La sintomatología de este espacio, las dos son muy buenas, ¿eh? Tanto el contacto prolongado con orina y heces
pero el sustrato es una reacción de hipersensibilidad. ¿A qué? A la orina, a las heces, a las infecciosas o al material del pañal. El sustrato de la enfermedad es una hipersensibilidad. ¿A qué va a ser hipersensibilidad? A todos los puntos que yo les puse aquí. ¿Ok? Muy bien. Además de las medidas generales de el tratamiento de elección para este paciente, ¿cuál creen que sea? Ojo, no se me vayan otra vez con la finta. Les dije que tenía lesiones satélite. ¿Cuál creen que sea el tratamiento para un paciente con lesiones satélite? Lesiones satélite, tratamiento antimicótico. Muy bien. Acuérdense que esteroide tópico nunca lo usamos en dermatitis del pañal porque peor se le infecta, tiene popó. No podemos utilizar esteroides, ¿ok? Muy bien. Acude a consulta femenino de 14 años con sospecha de pubertad tardía. Examen físico revela Tanner 1, ausencia de menarca. Peso de 48 kilos, talla de 1,42, mandíbula pequeña, hipoacusia e hipertelorismo mamario. ¿Cuál creen que sea la sospecha diagnóstica de esta niña? ¿Qué tendrá? Diagnóstico. Muy bien, síndrome de Turner. ¿Qué estudios le solicitarían? Hormona de crecimiento FSH-LH, una resonancia magnética columna lumbar y cervical, un eco, anticuerpos antitiroideos, un eco renal y ovárico, nivel de ferritina BH y gasometría. ¿Qué es lo que más te importa descartar rápidamente en una paciente con Turner? ¿Listos? Aquí siempre tienen mucha duda con esta pregunta. Y sí, las dos son buenas, ¿ok? Tanto la hormona de crecimiento como el FSH y LH, pero antes de hacerle el estudio hormonal, lo que te importa saber es si no tiene cardiopatía. Y la cardiopatía de las niñas con Turner, acuérdense que es asociado a coartación de aorta y eso sí es un riesgo. Entonces, antes de ver cómo está en lo hormonal que no la va a matar, yo tengo que saber si tiene hipotiroidismo, tengo que saber si no tiene nada en el corazón, tengo que ver si no tiene riñón en herradura, tengo que ver si los ovarios están sanos. ¿Para qué? Ahora sí con calma, tómale hormonas, ¿ok? Entonces acuérdense que primero descartar lo grave. Ay, señor. ¿Cuál es la anomalía cromosómica más frecuente de esta paciente? Trisomía 21, 46XX, 45X0 o elevación de la TSH. ¿Cuál es? Pues obviamente la anomalía cromosómica de las Turner. Obviamente 45X0 es una monosomía. Muy bien, vamos a descansar 5 minutitos y ahorita nos vemos y terminamos genética.
¿Listos? Vamos ya, ya casi que a terminar, ¿ok? Muy bien, la verdad es que ya los temas que vamos a ver ahorita ya son muy rapiditos. Este, síndrome de Down. Síndrome de Down es una, pues obviamente es una cromosomopatía asociada con la trisomía 21, es decir, en el cromosoma 21 tienen 3 cromosomas, ¿ok? Trisomía 21. Se asocia con edad materna avanzada, mamás añosas, este, y pues con otros factores de riesgo. Es una causa muy frecuente de discapacidad intelectual. Factores de riesgo, mamás de más de 35 años, papás de más de 45 años, hijos previos con alguna cromosomopatía, a familiares afectados. El control prenatal es muy importante y la detección prenatal es muy importante porque hoy en día, desde las 10 semanas de gestación, puedes hacer ciertos marcadores, marcadores en la sangre materna para diagnosticar defectos cromosómicos graves en el neonato, en el feto. Y que el hecho que lo hagas a las 10 semanas de gestación, pues la verdad es que es muy valioso porque puedes llegar a interrumpir el embarazo desde edades muy tempranas de la gestación. Existen otras formas de detección, la más común es, o la más preguntable, la del duotest, que esta se hace entre las 12 y las 13 semanas de gestación, en donde en niños o en bebecitos o en feto que tienen factores de riesgo por fetometría, se les hace una proteína plasmática asociada y fracción beta de gonadotropina coriónica humana, y esto te puede llegar a dar como un marcador de más bien de riesgo de trisomía 21. Otro es el triple marcador, que es con estriol, y el cuádruple marcador es con inhibina A. Y cuando tienes todos estos marcadores positivos, pues obviamente estás ante un diagnóstico de síndrome de Down. El diagnóstico gold estándar para síndrome de Down inútero es toma de vellosidades a través de una amniocentesis, pero pues obviamente eso tiene riesgos en el embarazo y riesgos para la mamá, sobre todo riesgos para el bebé. Entonces, cuando todo eso te da positivo, pues la verdad es que tienes muchísimo riesgo de que tu bebecito tenga síndrome de Down. ¿Cuáles son estos datos que puedes llegar a ver por ultrasonido? El más común es el de la translucencia nucal, la hipoplasia del hueso nasal, esto de insuficiencia tricuspida, la verdad es que no es específico para pacientes con síndrome de Down, pero los bebés con síndrome de Down tienen riesgo de cardiopatías congénitas como canal AB, CIB, cuando nacen conducto arterioso, ¿ok? En el segundo trimestre ya entra lo del pliegue nucal, que no es lo mismo que translucencia nucal, el foco hiperecogénico en el corazón, un fémur corto, húmero corto, las ectasias renales. Y pues bueno, ya dijimos que el gold estándar invasivo e inútero es la amniocentesis, ¿ok? A través de la amniocentesis, pues yo puedo hacer un cariotipo y entonces poder identificar específicamente el tipo de cromosomopatía que tiene el bebé. Ahora, una vez que nace el pequeñito con síndrome de Down, pues hay niños con síndrome de Down que pueden tener penetrancia variable del síndrome. Esto significa que hay niños que pueden expresar muchísimas manifestaciones del síndrome de Down y hay niños mosaico que apenas si tienen manifestaciones asociadas con síndrome de Down. Hay niños con síndrome de Down que son perfectamente autosuficientes y hay niños con síndrome de Down con un grave retraso del neurodesarrollo que son dependientes el resto de su vida de pues sus familiares. Hay niños con síndrome de Down sin cardiopatías, hay niños con síndrome de Down con cardiopatías graves. Hay niños con síndrome de Down sin leucemias, hay niños con síndrome de Down con leucemias y son agresivas. Entonces, la verdad es que pues no sabes cómo va a ser la evolución del paciente hasta que pues va cursando las diferentes etapas de la vida. A nivel del sistema nervioso central, estos bebecitos tienen hipotonía. Eso quiere decir que tardan mucho en lograr los hitos del desarrollo, tienen problemas graves del lenguaje, pueden llegar a tener retraso del neurodesarrollo importante. Hay niños con síndrome de Down que no tienen retraso del neurodesarrollo, pero tienen una alteración del lenguaje muy importante y motora. A nivel craneofacial, pues siempre tienen como un fenotipo muy específico de braquicefalia, las fisuras palpebrales están oblicuas, tienen pliegue picántico,
tienen amplias las fontanelas, pueden llegar a tener aparte hipotiroidismo y que por eso sean más amplias las fontanelas. Pueden llegar a tener un poco de microcefalia, la nariz pequeña, bulbosita, el filtro amplio, labios gruesos. La verdad es que tienen como la lengua con macroglosia. En realidad no tienen macroglosia. Lo que estos niños tienen es que la lengua protruye porque tienen micrognatia. No es que tengan macroglosia, ¿ok? Sus orejas son pequeñitas, la implantación de los pabellones auriculares es bajo. A nivel cardiovascular, pues la cardiopatía congénita más asociada se llama canal auriculoventricular, pero en México la más frecuente es persistencia de conducto arterioso y CIB. Pero para fines de examen, la cardiopatía más frecuente del Down es canal AB, ¿ok? Pueden llegar a todos los Downcitos cuando son chiquititos, tienen hipertensión arterial pulmonar, neumonías de repetición, pueden llegar a tener conducto arterioso persistente. A nivel musculoesquelético tienen una súper flexibilidad de las articulaciones. Son súper flexibles, les agarras el bracito y les puedes dar 5 círculos a su cabeza o a su cuello. Em, es muy chistoso, es muy chistoso y están como suavecitos y esto es porque tienen hipotrofia del tejido muscular y tienen como mucha grasita, entonces por eso son gorditos de chiquitos. A nivel musculoesquelético, suelen tener el quinto dedito de sus pies, de su mano con clinodactilia, es decir, un dedo pequeñito del quinto dedo. Tienen el signo de la chancla en sus piecitos, literal, así se llama, porque tienen una importante separación entre el primer y el segundo dedo de su pie. El esternón corto, a nivel gastrointestinal tienen muchas manifestaciones, tienen mucho reflujo gastrointestinal, tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, pueden llegar a tener atresia duodenal, pueden llegar a tener Hirschsprung, pueden tener ano imperforado, malformaciones anorrectales, colestasis, cutis marmorata súper frecuente en todos los Downcitos. Es decir, tienen muchísimas manifestaciones clínicas. em, Aquí en el INP, pues estamos muy familiarizados con los niños con síndrome de Down porque somos el centro de referencia más importante de niños con síndrome de Down y es el único lugar en el país donde puedes hacer la subespecialidad en clínica Down. Entonces, la verdad es que está muy bonito porque te vas a tu ciudad de origen y creas tu clínica Down. Entonces, la verdad es que, pues sí, vemos muchos Down. Em, y pues bueno, lo que yo ya les decía, ¿no? Todas las manifestaciones que puedes tener y en frecuencia, estos son los criterios de Hall, que cuando nace un bebé y tiene rasgos de tipo de niño con Down, pues le hacemos los criterios de Hall para ver qué porcentaje tiene de criterios para poder hacer una sospecha diagnóstica fundamentada y luego hacerle el cariotipo. Las características adicionales, pues son muchas más, ¿no? A nivel neuropsiquiátrico pueden tener lo que les decía, retraso global del neurodesarrollo, crisis convulsivas, tienen más riesgo de demencia, Alzheimer, problemas psiquiátricos, autismo, muchos trastornos sensoriales, muchos trastornos motores, trastornos del lenguaje, hematológicos. La verdad es que sí son muchas alteraciones asociadas al niño con síndrome de Down. Afortunadamente en nuestro país pues ya existen como estas especialidades tan dirigidas al niño con síndrome de Down, donde los vas abordando desde la forma más integral posible para que vayan creciendo lo mejor posible, ¿ok? No hay un tratamiento específico, el tratamiento es rehabilitación, terapia de lenguaje, terapia motora, terapia cognitiva, terapia familiar para los papás, terapia ocupacional y bueno, pues por supuesto que darle tratamiento a todas las manifestaciones con las que se pueden relacionar. ¿Ok? Ahora, el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es una monosomía, que significa que pueden ser 45x0. Y así como hay niños con síndrome de Down con mosaico, también hay niñas con síndrome de Turner con mosaico, ¿ok? Que significa que a veces no es tan evidente, ¿ok? Los criterios fenotípicos, pues bueno, son niñas con talla baja, con hipertelorismo ocular, hipertelorismo mamario, cuello corto, cuello alado. A nivel de la tiroides, pues pueden llegar a tener hipotiroidismo adquirido por enfermedad de Hashimoto. A nivel cardiovascular se asocia con coartación aórtica y aorta bivalva.
A nivel renal, con riñón en herradura, en general pueden llegar a tener pie equinovaro, cavitus valgus, paladar alto, ojival, hipoacusia, pueden llegar a tener autismo, pueden llegar a tener retraso como, no es cognitivo, es como es como trastornos como en relación como de tipo social, suelen ser niñas muy introvertidas, suelen ser niñas como que les cuesta trabajo expresarse, no porque no puedan hacerlo, sino porque tienen como este tipo de, en general, como, pues no le puedo llamar que sea un trastorno del aprendizaje, porque no es trastorno del aprendizaje, sino más bien como de la conducta, ¿ok? El diagnóstico prenatal, sobre todo en las niñas o en los fetitos que llegan a tener pliegue nucal también redundante, pueden llegar a tener en la vida fetal también hidrops fetalis. Y cuando estás sospechando que tengas una bebé con alteraciones aórticas, con pliegue nucal redundante, con cuello alado y con hidrops, pues tienes fuertes sospechas de síndrome de Turner. La verdad es que estas niñas intelectualmente son normales, les digo, solo pueden llegar a tener como un problema como relacionado a la conducta. A nivel cardiovascular, pues lo más frecuente es coartación de aorta o aorta bicúspide o bivalva, siempre, siempre talla baja y siempre, siempre pubertad tardía, ¿ok? A nivel urológico ya vimos que pueden llegar a tener riñón en herradura y pues bueno, pubertad tardía, ¿sale? La pubertad tardía, acuérdense que es por un hipogonadismo hipergonadotrópico, ¿sabes? Y en aquellas niñas con diagnóstico de síndrome de Turner, acuérdense que el gold estándar en el diagnóstico, otra vez, es el cariotipo y normalmente pues es como la sugerencia de la introducción de hormonas esteroideas, ¿ok? Entre los 0 y los 11 años vas monitorizando los niveles de FSH y LH, para esto ya hiciste todo lo demás que te permitió descartar lo grave. Y pues normalmente estas niñas puedes inducir la pubertad, puedes inducir como el retraso en la pubertad con la finalidad de darle hormona de crecimiento y con la finalidad también de dar estrógenos. Entonces, en un inicio comienzas con dosis bajas de estrógenos y poco a poco vas introduciendo los progestágenos, hasta el punto en el que das tanto estrógenos como progestágenos como anticonceptivos combinados, ¿ok? Como terapia de sustitución hormonal. Y ahora vamos a ver algunos síndromes raros, ¿ok? Algunas cosas raras que por algún motivo se las han preguntado en el ENARM. Les voy a decir solo los puntos más importantes, cómo ustedes lo pueden llegar a detectar en el ENARM, ¿ok? No tiene caso que se aprendan lo demás, ¿sale? Trisomía 13. Trisomía 13 es patau, ¿ok? Súper raro, súper raro. El patao se relaciona con muchas manifestaciones en línea media, hipertelorismo ocular, nariz bulbosa, ausencia de nariz, que es pueden llegar a tener ciclopía, agenesia nasal, muchos defectos de la línea media graves, y el defecto más grave de la línea media y que los lleva a la muerte es la holoprosencefalia. ¿Qué es la holoprosencefalia? Alteraciones en las estructuras del prosencéfalo y del mesencéfalo, que te llevan a las crisis convulsivas tempranas, síndromes epilépticos graves, trastornos neuroendocrinos sumamente graves y normalmente estos bebecitos se mueren en los primeros meses de vida. Algunas cardiopatías congénitas como CIA, CIB, nada grave, microftalmia o les decía ciclopía. Y pues aquí les pongo un bebecito con patao. Vean cómo tiene microftalmia, tiene midriasis, esto quiere decir que tiene un problema grave a nivel cerebral, alteraciones severas de la línea media, labio paladar hendido, agenesia nasal, vean estos bebecitos cómo tienen como una facies, no es una facies, ¿verdad? Pero estos bebecitos, esta facies de este bebecito de perfil y esta es súper característico de las pataucitos. La gran mayoría no se muere por sus defectos como tan evidentes, se muere por las alteraciones de su cerebro, ¿ok? Normalmente dejan de respirar o pues tienen convulsiones graves, llegan a tener, simplemente fallecen por alteraciones como del tallo y del bulbo, ¿ok? Este bebecito pues ya nació muerto, ¿ok? Estos también, pero vean, está vivito
La última vez que me tocó ver un pataucito no tenía boquita y tenía solo un hoyito en la nariz. Entonces le tuvieron que hacer una traqueostomía. La verdad es que para que tuviera medidas de confort y se fuera a su casita con con su mamá. Por supuesto que todas estas enfermedades pues son motivo absoluto de interrupción del embarazo, ¿ok? Siempre y cuando la mamá lo desee. Trisomía 18, Edwards, también es una cromosomopatía grave, ¿ok? Trisomía 18 se asocia con RCU, con restricción del crecimiento intrauterino. Edwards es específico porque tiene esta carita, mírenlo. Este, tiene una carita como élfica, tienen una carita, un fenotipo muy característico, muy característico. Y el Edwards, pues se relaciona con una superposición del tercero y el quinto dedo, que te da una manita así, ¿ok? Vean cómo el quinto dedo se superpone con el cuarto y el segundo dedo se superpone con el tercero. Esto es muy característico de los niños con síndrome de Edwards y es la forma en la que te preguntan, superposición de los dedos con manita en garra, ¿ok? Nariz bulbosa, el puente nasal deprimido, hipertelorismo ocular, implantación baja de pabellones auriculares, el filtro amplio pero con los labios delgados. Sí, sí le da un aire. Este, y pues nada, tienen como un fenotipo muy específico los bebés con Edwards. Ahora, todos los Edwards tienen cardiopatías congénitas graves, ¿ok? Esto sí, estos sí tienen cardiopatías. ¿Cómo te ponen? Superposición de los dedos con manita en garra y cardiopatías congénitas. Beckwith-Wiedemann, ¿cómo les he estado llame y diciendo y diciendo y diciendo del Beckwith-Wiedemann, ¿ok? Entonces, acuérdense que el Beckwith-Wiedemann es macroglosia, hipertrofia corporal, ¿ok? Onfalocele o hernia umbilical, PITS auriculares. Acuérdense que los niños con Beckwith-Wiedemann pueden llegar a tener tumor de Wilms y pueden llegar a tener hepatoblastoma. Es la forma en la que se los preguntan, ¿ok? Muy bien. Pompe. No sé por qué rayos les ponen pompe y mucopolisacaridosis, pero se los ponen, ¿ok? Son enfermedades rarísimas, oigan. Beckwith-Wiedemann, yo nunca he visto un Beckwith-Wiedemann en mi vida, pero bueno, se los llegan a preguntar. Enfermedad de Pompe, y eso que estoy en un lugar donde llegan los síndromes más raros del mundo. Pompes, sí, sí he visto muchos pompes, pero también he visto pompes porque, pues, el INP tiene la clínica de enfermedades lisosomales, entonces, pues, obviamente, pues, sí hay pompes, ¿ok? El pompe es en general un trastorno lisosomal que es causado por mutaciones del gen GAA. Esta enzima hace más bien, esta mutación hace que tengas una deficiencia en la alfa-glucosidasa ácida. Así es como se los han preguntado en el ENARM, ¿ok? Y esto hace que haya una acumulación de glucógeno en el tejido muscular. Y esta acumulación de glucógeno se acumula en todos los músculos generando hipotonía, pero el más grave es que se acumula en el miocardio. Y al acumularse en el miocardio, provoca una miocardiopatía dilatada y falla cardíaca en las primeras etapas de la vida. Entonces, sospecha clínica cuando hay un lactante con hipotonía y miocardiopatía dilatada. No se les vaya a olvidar. Miocardiopatía dilatada, falla cardíaca, un corazón gigante por la miocardiopatía dilatada. Y acuérdense que es por una deficiencia de alfa-glucosidasa ácida asociada al gen GAA, ¿ok? Yo sé que está difícil, yo sé que si ya no pueden aprendérselo, los perdono, pero bueno, les puse como cuadritos. Es autosómica recesiva, este es el gen afectado. La enzima se llama alfa-glucosidasa ácida, acumulación de glucógeno en el músculo, principalmente en el corazón, y esquelético, entonces causa hipotonía y miocardiopatía dilatada. El tratamiento del pompe es justo darle la enzima, ¿ok? Pero son tratamientos carísimos, 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 que la verdad es que mejoran la calidad de vida, pero no mejoran a largo plazo, ¿ok? No es como que estos bebés, estos niños van a vivir para siempre, pero mejoran la calidad de vida y mejoran como el pronóstico, por así decirlo, ¿ok? Pero son medicamentos muy caros, ¿sale? El tratamiento, pues ya dijimos, es el reemplazo enzimático. ¿De qué? Pues de alfa-glucosidasa, ¿ok? Muy costoso, difícil de aplicar y no en cualquier hospital tienen alfa-glucosidasa.
¿Ok? Fisioterapia, apoyo nutricional, son niños que son siempre dependientes, que normalmente están en estados de postración. ¿Ok? Mucopolisacaridosis tipo 2. La mucopolisacaridosis tipo 2, no sé si los han visto. No se vayan a confundir con cruzón, porque cruzón es diferente. Mucopolisacaridosis es una enfermedad ligada al X, esto se los llegan a preguntar, causada por una deficiencia de la hidronato sulfatasa. Yo sé que no se van a poder aprender estas enzimas, pero quiero que si se los llegan a preguntar, medio por aire de Dios, lo puedan llegar a contestar, ¿ok? Entonces, hay una acumulación progresiva de paransulfato y dermatansulfato, que son cosas muy raras, que no tienen por qué aprendérselo, pero bueno, se los preguntan otra vez. Y la sospecha clínica, pues obviamente son pacientes con facies toscas, que conforme van avanzando en la vida se va acumulando cada vez más las sustancias, el heparansulfato y el dermatansulfato, y entonces se van acumulando en el músculo esquelético, se van acumulando a nivel de los tejidos conectivos de cabeza y cuello, y por eso es que llegan a tener como estas facies tan características a la larga. Sin embargo, cognitivamente están completamente normales, su cerebro está normal. El problema es que tienen un cuerpo que no puede, pues no es acorde a las capacidades cerebrales, entonces pues es algo muy frustrante, ¿ok? Se asocia con macroglosia, hernias umbilicales, alteraciones como en nariz y oídos. Llega un punto donde tienen tanta acumulación de tejido que se les imposibilita la ventilación, razón por la cual la gran mayoría de los pacientes con Hunter llegan a tener traqueostomía, ¿ok? Para que puedan respirar. Es una facies muy característica, es un fenotipo súper característico y vean otra vez otro paciente con Hunter y traqueostomía. Acuérdense que a nivel cerebral están completamente normales, es decir, piensan igual que nosotros, pueden hacer cognitivamente lo mismo que nosotros. El problema, pues, es que su cuerpo tiene muchas alteraciones. El tratamiento es con lidursulfasa, que también es un medicamento muy costoso, que lo tienen en muy poquitos lugares, y pues es dar, como tiene una deficiencia de esta enzima, pues les das la enzima, ¿ok? Los criterios de suspensión de la enzima, pues la progresión grave de la enfermedad, manifestaciones neurológicas incapacitantes, en donde ya los recursos ya no los vas a, ya no va a reconsumir esos recursos el paciente y pues dejas el tratamiento, ¿ok? Muy parecido al cruzón, nada más que el cruzón sí es factible que las alteraciones físicas del cruzón las puedas operar con cirugía plástica y cirugía reconstructiva, mientras que la mucopolisacaridosis no, ¿ok? Y el año pasado y el antepasado les han hecho una pregunta de síndrome de Bloom. El síndrome de Bloom también es rarísimo. Todavía las mucopolisacaridosis son más frecuentes que el Bloom. Es un diagnóstico, pues una mutación autosómica recesiva por una mutación de BLM, donde las principales manifestaciones clínicas es talla baja, fotosensibilidad súper importante, inmunodeficiencias, predisposición a algunos tipos de cánceres como tumores de piel y digestivo, y algunas comorbilidades como resistencia a la insulina, infertilidad, y normalmente a nivel cognitivo están completamente normales. A nivel de fenotipo no se nota nada, solamente la talla baja. De ahí en fuera no tienen ningún fenotipo característico como los demás que ya vimos. Los bebés con POMPE tampoco tienen ningún fenotipo. Mucopolisacaridosis sí, todos los tipos de mucopolisacaridosis sí, Turner sí, Down sí, todos estos sí tienen fenotipos muy precisos, pero la verdad es que Bloom no, ¿ok? No tengo mucho más que decirles de Bloom, más que básicamente eso, ¿no? Se manifiestan con talla baja, fotosensibilidad, predisposición a tumores. Desconozco cómo se los hayan preguntado, pero sí sabemos que les han preguntado síndrome de Bloom, ¿ok? Muy bien. Y bueno, últimas preguntitas, últimas preguntitas. Paciente recién nacido de 48 horas de vida, ultrasonido prenatal con polidramnios, en cuneros por probable síndrome de Down. Inicia con intolerancia labial, vómitos biliares, distensión abdominal, timpanismo generalizado, afebril, bien hidratado, distensión abdominal en hemiabdomen superior,
Ante los antecedentes, ¿qué estudios solicitarías primero? Yo sé que van a saber qué enfermedad tiene. Tiene 48 horas de vida, o sea, acaba de nacer y tuvo polidramios y tiene vómitos biliares. ¿Qué creen que tenga este pequeño? Muchas dudas, muchas dudas. A ver, ustedes díganme. Podríamos pensar en atresia, sí, podríamos pensar. Ultrasonido, nada más que quiero pensar, quiero saber para los que llegaron a poner ultrasonido, no juzgo, pero acuérdense que para que el diagnóstico sea ultrasonido, tienes que estar pensando en hipertrofia de píloro. Y este bebecito tiene 48 horas de vida, no puede ser una hipertrofia de píloro. Y aparte es un Down que dijimos que los Down o sea, Down vomitón solo pueden ser dos cosas. La paciente continúa con vómitos, por lo que se coloca una sonda orogástrica que drena biliar. Se encuentra clínicamente estable y ¿qué esperaría encontrar en la radiografía? Esta la tienen que tener bien. ¿Qué imagen es? ¿Qué imagen radiográfica en un Downcito con oclusión intestinal, con vómito biliar? Claro, doble burbuja. Lactante de 2 meses. Diagnóstico confirmado de T21. Antecedente de estreñimiento, estreñimiento. Hace 20 horas presenta distensión abdominal, rechazo labioral. Abdomen con distensión abdominal, peristalsis disminuida, sin datos de irritación peritoneal. Tacto rectal con expulsión de aire a presión. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? Este es el caso clásico, clasiquito de esta enfermedad. Muy clásico. Hirschsprung. Obviamente que es un Hirschsprung. ¿Ok? Hirschsprung. Al observar el estudio, se reporta distensión de asas con datos de oclusión. Usted solicita para confirmar el diagnóstico colon por enema, biopsias, tomografía o manometría rectal. ¿Cómo confirmas un Hirschsprung? Gold estándar en el diagnóstico. Eso, biopsias. Muy bien. Acuérdense que tenemos que ver el colon donde ya no hay células ganglionares y ese es el diagnóstico de Hirschsprung. El colon por enema lo haces para confirmar tu sospecha diagnóstica, o sea, más bien, para sospechar fuertemente tu zona de transición y saber hasta dónde vas a tomar las biopsias. ¿Ok? Más no haces diagnóstico con colon por enema, solo ves la zona de transición. ¡Uh! Hemos terminado. Bueno, pues hemos terminado. Hemos terminado. Muchas gracias. Gracias por estas 3 semanas. Gracias por aguantarme. Gracias por conectarse. Y gracias por participar. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Y pues les deseo todo el éxito del planeta Tierra. Contesten ese examen bien. Concéntrense. Y y pues ya. Denle duro a lo que resta de la estudiada. Denle duro a lo que resta de la estudiada. Y pues bueno, nos vemos pronto, yo espero. Después de esto, no sé qué, por qué. Bueno, todavía les falta Gine, ¿no? Todavía les falta. En septiembre nos vemos, primero Dios. Bueno. Pues cuídense mucho, tienen las puertas del INP abiertas, su casa. Cuando vengan a Ciudad de México me saludan. Y pues nada, yo espero que sí, Carlitos, yo espero que sí. Sí, sí, ahí estamos. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Descansen. Bye. A ti, Carlitos, y a ti, César, los veo pronto. Bye.
Muchas gracias, doctora y doctores, por Cuídense. acompañarnos en el final de pediatría. Los esperamos la siguiente semana. Hasta luego. Buenas noches. Bye.